Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto de que nos encontramos en este día que, aunque es un día feriado, y pido una disculpa porque algunos de ustedes quizás están comprometidos en otras ocupaciones y se me pasó el definir que por ser día feriado, pues tal vez debiéramos de haberlo hecho feriado también nosotros. Así que doblemente agradezco tu presencia y te invito a que, como en todas las sesiones, comencemos dando alabanza a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y que de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le pedimos, como en todas nuestras sesiones, a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo nos tengan la misericordia de acompañarnos en medio de nosotros para aquilatar mejor el mensaje de su palabra, para que nuestros oídos verdaderamente escuchen, nuestros ojos vean, nuestro corazón anide, nuestra inteligencia analice y nos conduzca a entender mejor sus designios divinos que en los tiempos de la plenitud conocimos con su llegada a este mundo y gracias a él conocer la palabra del Padre. Bueno, pues que así sea.
lo deseamos de corazón. Y nuestra intención particular de esta noche va de la mano. La semana pasada, a finales de semana, hubo una reunión muy importante en el Vaticano y esta fue presidida por el Papa Francisco, que fue una cumbre, una reunión cumbre internacional sobre los derechos de los niños. A este evento pues acudieron muchas personalidades de diferentes ámbitos, desde los políticos, de grandes organizaciones eh, sociales, de formadores, de educadores, de analistas, y fue una reunión muy enriquecedora porque de allí surgieron inquietudes, propuestas, comentarios muy valiosos que el Papa quiere que sean la base de su próxima exhortación apostólica, una exhortación en el que esté enfocada a la atención prioritaria de los niños, sobre todo de los niños que están padeciendo los estragos de la guerra que les está impidiendo vivir a plenitud su edad, sus circunstancias y sus derechos que por nacimiento todos los niños traen. Entonces, es una doble intención. Una, la nuestra, pedirle a Dios Padre que proteja a todos los niños del mundo en su integridad, en su forma de vida, en su alimentación, en el cariño que se les brinde a ellos. Y la otra, que sepamos proporcionarles el ambiente propicio para que se desarrollen a plenitud. Sabemos perfectamente que si una persona tiene buena alimentación, va a tener garantía de que cuando sea adulto va a alcanzar la talla, el desarrollo intelectual, físico necesario para ser una persona de bien, una persona que aporte positividad a este mundo. Pero en ese aspecto también incluye la convicción espiritual, los valores fundamentales, los valores morales, todo lo que sea un sano entorno para nuestros niños. Entonces, pues le pedimos a Dios Padre, a través de Jesús de Nazaret, que por un lado logren este pleno desarrollo todos los niños. En segundo lugar, que todos nos involucremos en darles el mejor entorno posible y la garantía de que puedan tener el respeto, las instituciones, la educación, la formación y las oportunidades para lograr ser adultos de bien. Pues que así sea. Y te quiero comentar acerca del salmo con el que esta noche abrimos nuestra sesión. Corresponde al salmo número 34 de la nomenclatura hebrea, que es el mismo de la nomenclatura griega con el número 33. Este salmo es un salmo muy, muy especial por varios motivos. En primer lugar, es de la autoría de David, pero aquí hay algo interesante. El, los elementos de formación de este salmo no es de David ya en su calidad de rey, sino de David en su calidad de joven, eh, que en cierto momento se ve obligado por el entonces rey Saúl a cumplir unas encomiendas especiales que él le dio, pero en realidad llevaba de por medio eh, algunas, pudiéramos decir, castigos hacia David, porque Saúl no lo veía muy bien, que digamos.
Y entonces lo envió, de acuerdo a la narrativa que tenemos del libro de Samuel, lo envió a lejanas tierras y con una encomienda que no se revela públicamente. Pero lo que llama mucho la atención de este salmo son dos cosas. Bueno, tres. En primer lugar, es un salmo que bajo el nombre de los de la justicia divina, es un salmo penitencial. Es un salmo en el que David, joven, está pidiéndole piedad a Yahvé Dios, a Dios Padre para nosotros, y lo está haciendo de una manera pues propia de su juventud. Por otra parte, es un salmo que se le conoce, es uno de los pocos salmos alefáticos o alfabéticos, si tú le quieres llamar así. Para que te ubiques, el alfabeto hebreo, ya el alfabeto hebreo, pudiéramos decir, no antiguo, lo conforman 22 letras. En el alfabeto hebreo antiguo no existían las vocales. Ya en el alfabeto hebreo que estamos contemplando sí las hay. Y por lo tanto son 22 signos gráficos que constituyen este alfabeto. Entonces, este salmo, en estricto orden del alfabeto, va incorporando vocaciones, va incorporando súplicas, peticiones hacia Yahvé Dios de parte del autor, de parte de David. Entonces, es muy rico en su contenido y así como si tú hicieras un acróstico o vieras y cada letra de ese acróstico tiene una estrofa, haz de cuenta que esto es lo mismo, pero a nivel Sagradas Escrituras. Por supuesto que el contenido de este salmo tiene muchos fundamentos en el libro de los Proverbios, un libro bellísimo dentro de la Sagrada Escritura que nos aporta mucha sabiduría. Ya nos habrá oportunidad de que lo estudiemos, de que lo veamos más. Pero además de esto que te menciono de este salmo, hay otro ingrediente muy importante. No sé si recuerdes, pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo segundo, cita Marcos que los fariseos, el grupo de los judíos fariseos, le reclaman a Jesús que sus discípulos habían arrancado espigas del campo. Y no era en sí el hecho de que hubieran arrancado las espigas, sino que traía un trasfondo de que lo habían hecho además en sábado. Y entonces Jesús, dentro de su sabiduría total, les dice a los judíos fariseos que si no saben, que si no tienen idea, que si no han leído que David tomó los panes de la ofrenda y los comió junto con su gente, junto con los enviados que lo acompañaban. Pues ese episodio que cita Jesús está basado precisamente en la narración de este salmo. Este es el origen de esa misión a la que David acudió. Para que tengas una idea un poquito más claro, si gustas algún día, lee el capítulo 21 y del versículo 11 al 16 del libro de Samuel. Y en ese libro, y en esos capítulos, y en esos versículos, narra ese episodio
en que David llega ante un sacerdote de nombre Ahimelech y le pide pan que necesitaban comer, estaban hambrientos, él y la gente que le acompañaba. Y entonces el sacerdote nada más le dice, bueno, espero que por lo menos no hayan tenido tu gente contacto con mujeres en este misión que tienen para que puedan ser dignos de comer un pan que es del templo, que es de ofrenda para Dios, y se los da esos panes. Entonces, esto es la tercera parte del contenido interesante de este salmo, que que esa fragmento que Jesús en su momento nos da a conocer, creo que nunca nos habíamos puesto a pensar, lo oíamos y, ay, pues qué bueno, ahora ya sabes de dónde viene el origen tanto del Salmo, ya sabes en dónde, en qué libro y en qué versículos puedes leer un poco más acerca de este episodio, y pues eso va a enriquecer mucho tus conocimientos y es muy grato. Bueno, pues entonces, dicho todo esto, únicamente antes de continuar con nuestro estudio de la primera epístola católica de San Juan, que comenzamos a hacerlo en las últimas dos clases, quiero aprovechar para invitarte a que, como bien sabes, este próximo viernes 7 de febrero va a ser la apertura de la Puerta Santa en la iglesia de la Esperanza de María en la Resurrección de Jesús, misma que popularmente conocemos como la iglesia de Perisur, Nuestra Señora de Perisur. Disculpa, no es una falta de respeto, pero así se le conoce, y está precisamente frente al centro comercial de Perisur. Entonces, este gran acontecimiento que va a ser este viernes por la tarde, está suscitando mucho movimiento en todas las parroquias pertenecientes a esta sexta vicaría. Hoy te compartimos a través del chat de de las epístolas católicas una invitación, por citar nada más una, que está surgiendo aquí de la parroquia de Santa Úrsula y San José, aquí en el antiguo pueblo de Santa Úrsula Xicla, que va a tener un contenido muy especial porque Santa Úrsula Xicla es, pudiéramos decir, la cabeza desde muchos aspectos de los pueblos originales de toda esta zona de Tlalpan. Entonces hay muchas capillas, parroquias que pertenecen a todos estos pueblos originales. Y uno de los contenidos de mayor respeto, de más tradición, de más aprecio entre toda esta zona de los pueblos originales de Xicla, es el Cristo de Xicla, precisamente. Es el Cristo que pende del centro de la parroquia de Santa Úrsula, Xicla y San José. Es un Cristo que tiene una historia increíble porque fue realizado en tierras españolas, bueno, no en tierras españolas, creo, viene de las Canarias, no sé si en aquellos tiempos pertenecía a a las tierras españolas, porque este Cristo tiene más de 450 años. Es un Cristo que está hecho pues con los ingredientes y tradiciones acostumbrados en aquella época. Y como una gran excepción en un carro que va a proporcionar la arquidiócesis, va a ser bajado este Cristo de aquí del templo, va a ser expuesto en la procesión que va a tener efecto este día viernes
y va a llegar este Cristo y va a ser probablemente la figura central de que va a pender de esta parroquia durante el año santo. Por petición del Papa, ha sugerido que en todos los lugares en que haya Puerta Santa se ponga al frente, en el mejor sitio, alguna reliquia de gran relevancia en la comunidad. Por esa razón, por citarte algo, en la Catedral Metropolitana fue movido el Cristo del Señor del Veneno al altar principal de la catedral para que sea el elemento eh, de, pudiéramos decir, de unión dentro de todos los feligreses más preciado. Pues este viernes le toca aquí a la parroquia de Santa Úrsula el aportar ese Cristo, ese crucifijo con una historia antiquísima que además desconozco qué tantos milagros le atribuyan a este Cristo de Xicla. Entonces, esto va a ser parte de lo que va a suceder este viernes. De distintas parroquias van a surgir los contingentes que se van a reunir en determinado momento, más o menos como a las poco antes de las 4 de la tarde, en la iglesia de San Pedrito, aquí en la calle de la avenida de San Fernando. Y ya de ahí, reunidos todos los contingentes que van a venir como de 3 o 4 diferentes zonas, todos juntos van a marchar para llegar a la iglesia de donde es la sede de la Sexta Vicaría. Ya ahí se va a celebrar la misa, va a hacer la apertura, pues, de parte de las autoridades de la arquidiócesis y del propio vicario de la zona. Va a haber una celebración eucarística muy piadosa y va a ser la apertura de esa puerta santa por la cual ese día pasarán miles de personas unidos en una fe en Cristo Jesús, en Dios Padre, en el Espíritu Santo y gracias a la misericordia divina, a la misericordia de Dios hacia nosotros, vamos a poder disfrutar, ¿por qué no decirlo?, de los beneficios del perdón, de las indulgencias y todo lo que conlleva el vivir el año santo. ¿Y sabes cuál es el principal ingrediente de ese vivir el año santo? No tienes idea, pero va muy relacionado con lo que estamos estudiando de esta primera epístola católica de San Juan. Si yo te dijera a ti ahorita que lo que busca el año santo es una transformación en ti, el que después de haber obtenido el perdón de tus pecados, de tus faltas, después de tener un arrepentimiento profundo y sincero, te acerques a la Eucaristía, que pidas por las intenciones del Papa, como la que te expuse hace rato, el que quiere hacer una nueva exhortación apostólica basada en que podamos proveerle un mejor futuro a los niños, por citar algo. Entonces, ahí está un elemento importante de las intenciones del Papa por lo que tú puedes pedir durante esta peregrinación, durante ese ingreso a la Puerta Santa. Y lo mejor, te decía, que lo vamos a relacionar mucho con lo que vamos a ver esta noche, es la transformación que esto propicie en tu ser, en tu corazón, en tu inteligencia, en tu voluntad, en tus acciones, en tu fe. Si tú logras todo esto, te garantizo de que vas a disfrutar un año santo
pleno. Bueno, pues dicho lo anterior, contamos con tu presencia para ese día viernes en esa gran peregrinación de la Sexta Vicaría. Y si por alguna razón no pudieras asistir, pues ya sabes en dónde va a estar la siguiente Puerta Santa, en esta demarcación de la gran Ciudad de México. Comparte e invita a quienes tú creas que les agradaría participar de este gran movimiento de la peregrinación, de la apertura de la Puerta Santa, y que Dios nos bendiga a todos y nos conceda su perdón, que lo necesitamos y mucho. Bueno, pues ya entrando entonces a nuestra materia de estudio de esta noche, vamos a continuar con el estudio de la primera epístola de San Juan. Ya vimos aquí en esta lámina lo que estuvimos comentando en las dos últimas clases y nada más a manera de resumen breve, te comento que este caminar en la luz, fíjate que esto va muy ligado a la celebración que ayer tuvimos oportunidad todos de disfrutar. ¿Qué festejamos ayer? ¿Qué celebramos? El Día de la Candelaria. ¿Y qué significa Candelaria? Candela. ¿Y qué es una candela? Es una luz. Entonces, resumiendo, el día de ayer celebramos que en la presentación en el templo de Jesús eh, hay tres ingredientes que en su homilía el Papa nos dio, nos puntualizó. El primer elemento es que al presentarse Jesús en el templo, se refrendó que Él es el Mesías esperado. Él es el origen de la salvación. Él es quien, gracias a la misericordia divina, viene para ofrendar su vida y para liberarnos del pecado, de la muerte. Y el segundo ingrediente de esta narrativa es que Jesús es luz, igual que el Padre, y entonces de él emana toda la sabiduría. Y como tercer elemento es que gracias a que es el Mesías y gracias a que es su luz para todos nosotros, nos va a dar la salvación mediante la fe en su persona, en sus enseñanzas, en la palabra de Dios que a través de Jesús conocemos y que abrazados a, a Él nos va a llevar a la vida eterna. Pero además de todo esto, como una consecuencia lógica y que hoy vamos a ver con más detenimiento, hay obras, hay misericordia, que así como Jesús la tiene con todos nosotros, si tú verdaderamente, como dice aquí el punto segundo, vives como hijo de Dios, estás obligado a vivir con la misma misericordia que Jesús, Dios, nuestro Cristo, tiene para contigo, para conmigo. Y si tú quieres preciarte de decir soy hijo de Dios, tienes que actuar y vivir como Él. Y por lo tanto el mandamiento que Él nos dio de amar al prójimo como Él nos ama a nosotros, pues es tarea para ti, para mí y para todos los que nos pertenecemos a la Santa Iglesia Cristiana Católica. En el tercer punto vimos que esto de guardarse del mundo es una manera de explicar que el mundo, en una de sus tres connotaciones, porque ya vimos, bueno, te las vamos a repetir, la connotación física, geográfica, que es el mundo, el globo terráqueo es una acepción. La segunda, mundo, es el conjunto de todos los que moramos, todos los que vivimos en este gran regalo que Dios Padre nos dio, nos regaló, que lo hizo pensando en su Hijo, pero que afortunadamente nosotros, como hermanos menores de Jesús, y gracias a su misericordia, que también somos hijos de Dios, pues entonces estamos en este mundo, los que aquí vivimos. Y el tercer concepto, el más triste, pero desafortunadamente cierto, es que mundo es una forma de referirnos
a todas las amenazas, a todos los asedios, las insidias, a todo lo que el tentador, Satanás, el diablo, nos conduce, él y toda su legión de ángeles caídos que se ufanan por desviarnos del camino. Esa es la tercera acepción de la palabra mundo. Bueno, en el punto cuarto vimos que había que guardarse de los anticristos. Y al decir esto, el apóstol Juan nos está enfocando a que un anticristo es alguien que está en contra de las verdades que Cristo nos enseñó. No quiere decir por fuerza que sea alguien que haya sido excluido de la iglesia por sus convicciones o sus herejías o su forma de pensar, por citarte algo como un Lutero, que en su momento fue expulsado, fue excomulgado de la Iglesia Cristiana Católica. Aquí Juan nos está señalando mucho que los anticristos son cualquier persona que vaya en contra de las verdades que Jesús nos enseñó. Y en eso déjame decirte que corremos el riesgo hasta nosotros mismos de actuar como anticristos. Y te decía yo que es muy común escuchar entre los propios integrantes de nuestra comunidad algunos de que, ay, yo veo el credo, pero hay cosas que no comparto, bla, bla, bla. Otros que tristemente dicen, es que para gozar de, si somos hijos de Dios y Él nos creó, con que yo crea en Él, no importa que yo venga a rendirle culto aquí en la Eucaristía o en las celebraciones, 20,000 cosas que nos están haciendo ver que somos anticristos, que somos contrarios a las verdades que Él nos trajo. Además, Juan pues nos señala, obviamente, a toda la corriente filosófica que, habiendo surgido de Grecia, privaban en los primeros siglos de la naciente iglesia y todavía hasta nuestros tiempos. Mucha gente con creencias gnósticas, otros con creencias que decían, yo tengo la iluminación para saber qué es lo que debo de aceptar y de creer de Dios, muchas barbaridades, pero que si todavía ahorita vemos que hay por ahí muchas manifestaciones, imagínate en ese primer siglo de la Iglesia Cristiana Católica. Por esa razón, vamos a entrar ahorita a reflexionar un poco acerca de las condiciones de vida que estuvimos ya también viendo un poco para poder llegar al punto número uno que nos cita Juan, que nos dice caminar en la luz. Si este Jesús, como Mesías y Señor nuestro, es fuente de sabiduría igual que Dios Padre, y ambos son fuentes de luz, pues entonces si nosotros queremos vivir bien, vivir como hijos de Dios, tenemos que vivir bajo su luz, tenemos que buscar esa luz. ¿Y cuál es una de las condiciones para estar en la luz? Aquí ya entendemos mejor, romper con el pecado. Tú te puedes imaginar alguien que con una vida pecadora pueda sentirse que es luz para los demás. No, no es posible, no es posible. Para que tú seas luz, tienes que estar en gracia con Dios, tienes que estar alineado con Dios, tienes que estar al parejo, como si fueran vías paralelas, como si fuera una vía de tren y que Jesús fuera el riel derecho, tú el izquierdo, marchando junto con él. Solamente así puedes ser luz para los demás. Y el mismo Jesús nos invitó a que tú debes de ser luz que desde lejos se advierta tu presencia, que no tienen por qué esconderte bajo la cama o el celimín, ese mueblecito propio de aquellas épocas, como una especie de buró
para que nos entendamos. Decía, una luz tiene que estar en lo alto para que ilumine a todos. Bueno, pues eso es una condición de vida para todos nosotros. La segunda condición que dice guardar los mandamientos, sobre todo de la caridad, pues por antonomasia vemos, lo entendemos mejor. Si Jesús vino a este mundo, en primer lugar, en los tiempos de la plenitud, para cumplir todos los deseos, las ordenanzas y las peticiones de su Padre, la principal fue la caridad, entendiendo por caridad en aquellos tiempos primeros de la Iglesia que la palabra caridad era sinónimo de amor. Ahora nosotros como que ya vemos dos diferentes concepciones, el amor y la caridad como dos cosas aparte, pero en aquellos tiempos la caridad era sinónimo de amor. Entonces, aquí dice guardar los mandamientos. Hay que entender, los mandamientos, aunque Moisés recibió el decálogo, que son los 10 mandamientos, no le quitamos importancia, es correcto, es cierto, pero Jesús nos vino a hacer la vida más práctica y los 10 mandamientos nos los resumió en uno solo. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con toda tu capacidad, con toda tu fuerza, con toda tu inteligencia, con toda tu voluntad, con toda tu pasión, sobre todo amarlo. Los 10 mandamientos, si tú te pones a analizar, muchos de ellos es exhortaciones a que tú no cometas acciones que te aparten de Dios. Son, por decir algo, algo drástico, no matar, pues es una forma de decir, oye, si tú llegas a matar, vas a vivir alejado de Dios. No lo hagas. Entonces, ok, es uno de los 10 mandamientos, pero muchos de ellos, te digo, por no decir los 9, fuera de amar a Dios sobre todas las cosas, van correlacionados a que tu conducta y tu actuación vaya como de hijo de Dios. Y entonces, viviendo bajo su luz e imitándolo, tú le rindas culto solamente a Dios. Y lo demás viene por agregado. Y nada más, recuerda que Jesús nos da un nuevo mandamiento que es que ames a tu prójimo como a ti mismo, así nos los dijo él, ya traducido al lenguaje nuestro, es que ames a tu prójimo como Jesús te ama a ti. No digo te amó, sino te ama, porque sabemos que una de las características de Dios es que es eterno. Y entonces Jesús, como hijo del Padre, como el Mesías esperado, como el Cristo, como el unigénito de Dios, Él nos vino a demostrar con la entrega de su sangre, de su cuerpo, de su vida, que el amor que nos tiene, porque Él sigue estando en la eternidad y desde ahí siendo eh, integrante y actuando, te ama a ti hoy día 3 de febrero del año 2025, te ama y te lo demuestra, aunque tú muchas veces no lo aprecies. Que en estas condiciones de vida, como tercera condición, guardarse del mundo, ya habiendo entendido que el mundo, desde alguna perspectiva, es el asedio de Satanás hacia nosotros, pues óyeme, marca tu distancia, no le hagas caso, defiéndete, pídele a tu ángel de la guarda, pídele al Espíritu Santo, pídele a San Miguel, a la Virgen María, que te ayuden y te protejan para no caer en el asedio del tentador, porque él lo único que quiere como el amo y señor de la mentira es hacerte caer, hacerte pensar que así como desde el tiempo de Adán les decía, te dijeron que no comieras de este fruto, ¿por qué dices? Es porque puede ser igual que él. ¿Y qué pasó? Caímos. Bueno, cayó Adán, cayó Eva, y desde entonces por una soberbia mal entendida, esa soberbia sigue siendo algo que nos hunde
y el Satanás, el tentador, es experto, es señor para hacer esas cosas. Y lo último, que es muy recomendable, no dialogues con el chamuco, no dialogues con el diablo, ni jugando con la ouija ni nada. No dialogues con él, porque recordemos que el demonio es un ángel caído, que los ángeles, en general hablando de los ángeles, son seres espirituales que desde antes de la creación del mundo existen y que están sobre nosotros, sobre nuestras capacidades, sobre nuestra inteligencia como humanos. Entonces tú piensa, el demonio es un ángel caído. Entonces, si con Jesús en su vida pública vimos que el demonio se aventó la puntada luego de sacar hasta narraciones de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, o sea, hasta el demonio sabe de las Escrituras. Imagínate todo lo que puede hacer por desviarte. Lo peor que tú puedes hacer es que en un momento de tentación, de confrontación, de riesgo, de peligro, quieras ponerte a la altura de alguien que está por arriba de ti. Entonces, no dialogues con él, como dice el Papa Francisco, no dialogues con él, refúgiate en María y refúgiate en Jesús y que se largue, pero que a ti te deje en paz. La cuarta condición que tenemos aquí, ya la dijimos, guardarse de los anticristos. Bueno, pues con estas condiciones de vida podemos entrar a esta reflexión y vamos, te la voy a dejar puesto ahí para que tú vayas viendo la narración que te voy a ir dando del apartado segundo, concretamente el capítulo tercero de la epístola primera de San Juan. Voy a ir leyendo y te voy a ir haciendo comentarios pertinentes cuando convenga. Dice Juan, si sabéis que Él es justo, se refiere a Jesús. Reconoced y se refiere también a Dios. En esos tiempos, como muchos que venían procedentes del judaísmo, estaban acostumbrados a, a reconocer a Dios nada más y con el nombre que le dijeran, pero nada más Dios. Les estaba costando trabajo reconocer a Jesús. Bueno, a los judíos no lo reconocieron. A los que se cambiaron a la Iglesia Cristiana Católica, pues les costaba un poco de trabajo entender que Jesús tenía como Mesías las mismas potestades que Dios Padre. Por eso cuando aquí dice Juan, si sabéis que Él es justo, puedes pensar en Dios, puedes pensar en Jesús. El atributo es para ambos. Reconocer en quien hace lo que es justo. Justo es un sinónimo de decir bueno. Por lo tanto, dice, si sabéis que Él es bueno, que Él es justo. Reconoced que quien hace lo que es justo, en este caso refiriéndose a ti, has nacido de Él. Y luego entramos al capítulo tercero de lleno y dice, mirad que el amor nos ha tenido, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Cierto, Dios Padre manda a su Hijo, gracias a su Hijo, Él se remite a su Padre como Abba, papito, papá, se rompe esa distancia y y nos hace ver con esa acción y con la enseñanza del Padre Nuestro, la oportunidad que tenemos de tener comunicación con Dios en el momento que quieras, en el momento que desees, y que gracias a esto Jesús se convierte en hermano mayor nuestro, y él mismo nos lo dice, y por lo tanto nosotros somos hermanos menores de él, y también tenemos filiación divina, también Dios Padre es nuestro Padre. Entonces, dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, el mundo de asedio del pecado, porque no lo reconoció a él. ¿Sí? Se refiere a que
Tristemente, las autoridades religiosas judías no lo reconocieron como Mesías y menos como unigénito de Dios. Entonces, si ese mundo de pecado no lo reconoció, queridos, ahora somos nosotros hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Es una forma un poco eh, vedada en que Juan nos da la reflexión de que no sabemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nadie hemos muerto de nosotros. Porque hasta el día en que, voy a decir una palabra que a lo mejor te va a sonar rara, pero hasta el día que gustemos de la muerte, ¿eh? Que gustemos de la muerte, de ese instante que nos va a separar de este mundo terreno al mundo celeste, conoceremos la grandeza de llegar a morar en el reino de los cielos, en el reino celestial. Por eso se refiere así Juan con esta forma. Después va a repetir un poco conceptos que vimos en las condiciones de vida, pero así escribe Juan. Es, es un teólogo y sabe que dentro de la eficiencia de la teología mucho depende de la repetición de los conceptos. Por eso Juan aquí nos va a decir, primera condición, romper con el pecado. Quien tiene esa esperanza en Él se purifica porque Él, refiriéndose a Dios, es puro. Todo el que comete pecado comete una acción malvada, pues el pecado es la maldad, ya lo entendemos muy bien. Y sabéis que Él se manifestó para borrar los pecados. Aquí ya nos presenta más fuertemente a Jesús. Jesús, ¿a qué vino? Cuál fue el clímax de su misión? El primero fue darnos a conocer el reino de Dios, todo lo que el Padre le pidió que nos enseñara para que desde este mundo gocemos del reino de Dios. El siguiente, que por la purificación que Él nos da al dar su sangre, al dar su vida, eso va a acarrear que va a vencer a la muerte, va a vencer al demonio, va a aplastarle la cabeza a esa víbora que hizo caer a nuestros primeros padres, y que él, esa víbora, el tentador, que era el amo y señor de la muerte, gracias a la muerte de Jesús es vencido. Y entonces, después de este momento en que Jesús llega a ser sepultado y que gracias a la gloriosa resurrección asciende para ser glorificado, para ser la primicia de ser el primero de llegar al reino de los cielos, entonces es con su glorificación entiendes ahora mejor por qué Él, Jesús, tu Cristo, nuestro Cristo, es el que vino a borrarnos los pecados. ¿Y por qué? Porque en Jesús no hay pecado. Recordemos que Él, sin ser pecador, murió como el más abominable de los pecadores, precisamente para limpiarnos de cualquier pecado. No puede haber nadie que haya sido condenado a un pecado en forma más brutal y contundente que el propio Jesús. Y Él, al aceptar ser pecado y el peor de los pecados, nos libera de cualquier pecado. O sea, nos libera siempre y cuando, ojo, te arrepientas y pidas perdón de tus pecados. Pero el punto del comentario es que no hay pecado por grande o por grueso o por lo que tú quieras decirle que Jesús no te perdone si sigues los pasos que Él nos marca en el sacramento de la reconciliación. Por lo tanto, dice Juan, hijos míos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo, porque Él es justo, ya hablamos.
Jesús es justo, Dios es justo, tú debes de ser justo. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Quien ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él. Dos comentarios. El primero, aquí nos dice Juan, entendamos, para Dios y por lo tanto para Jesús no hay medias tintas. O estás con Él o estás en contra de Él. No puedes decir yo estoy a la mitad. No. O estás con Él, tienes que estar en todo y en forma intensa y como debe de ser. Y si no estás dispuesto a hacer así, eres un hijo del diablo, porque no estás dispuesto a marchar bajo la luz de Dios y de Jesús. Y por lo tanto, el que mora en ti es el diablo. Entonces, si te precias de que eres hijo de Dios, tienes que vivir de acuerdo a como Dios nos lo enseñó a través de Jesús. Y además, este Jesús nos deja a los apóstoles para que en ellos se acrisole todos los conceptos que Él les enseñó, para que los adecúen para nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, y que entendamos y que los apliquemos. Por eso aquí termina este párrafo poniendo Juan, quien ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él. ¿Sabes cuál es el germen al que se refiere Juan? El Espíritu Santo. Cuando tú fuiste bautizado y con eso reconocido como hijo de Dios e ingresado a su santa y única iglesia, fue porque fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ti, desde ese momento, hay una semilla, hay un germen, que ese germen, al igual que en la parábola de la semilla de mostaza, va a ir creciendo y se va a convertir en un frondoso y robusto árbol en el cual van a poder llegar a anidar aves, y eso es una manera muy hermosa de que tú te veas reflejado en esas acciones, que tu fe y tus convicciones crezcan, que poniéndolos al servicio de tu prójimo, vivas dentro del amor de Dios, vivas dentro de Jesús como hijo verdadero de Dios. Entonces, continúo, dice, quien ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él. Recordemos que la palabra morar es vivir en. Por eso, cuando lleguemos al cielo, vamos a vivir en la morada eterna, porque vamos a morar en el cielo. Y dice después, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya hablamos de eso, pero no se te olvide, muy importante, quien no hace lo que es justo no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco lo es. La segunda condición que nos vuelve a citar este Juan, y que lo tenemos que desmenuzar un poquito más, dice, versículo 11 del capítulo 3. Pues este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. Ese es mandato de Jesús, mandato de Dios. En la persona de Jesús, Jesús, me refiero a Dios, Él en su filiación divina, en su divinidad celeste que jamás la perdió, pero en su divinidad terrestre, Él nos pide que amemos a nuestro prójimo. Por lo tanto, dice, continúa, dice, que nos amemos no como Caín, que al ser del maligno, al ser del diablo, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, las obras de Caín, mientras que eran justas las obras de su hermano. ¿Qué fue, recuerdas qué fue lo que orilló, a lo que impulsó a Caín a matar a Abel?
Pues que en cierto momento Caín, que eh, se dedicaba a labores de ganado, y Abel, que cultivaba la tierra, en cierto momento hacen ofrendas para ser del agrado divino, y a Dios Padre le acepta y le agrada más la ofrenda de Abel. Caín en su soberbia se encoleriza y mata a Abel. Y aquí, desde ese momento, como un entre paréntesis, ve la primera demostración que este Abel era el segundo hijo, el primero fue Caín. Y desde ahí, desde el principio de la historia de la humanidad, nos da Dios a entender que para él su voluntad es diferente a la de los hombres. Nosotros pensamos que el primogénito es el que debe de hacer todo, el que debe tener potestades, etcétera, etcétera. Dios, desde un principio, nos dice: yo hago mi voluntad y escribo derechos sobre renglones torcidos. Fin del comentario. Entonces, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece, si el mundo de pecadores. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama está instalado en la muerte. Es entendible esto, ¿no? O sea, si no amas, no te precies de ser hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Si eres hijo del diablo, no puedes querer a tu prójimo. Todo es una consecuencia lógica de esto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Aquí nos está dando a conocer algo muy común. No hace falta que tú le quites la vida a alguien, no hace falta que le des un plomazo o que lo apuñales o que lo lances al abismo. ¿Cuántas veces tú en tu interior, en tu corazón, quisieras que por la razón que sea, ojalá y ese desgraciado se muriera, ojalá? Pues tú lo estás matando moralmente, lo estás matando de corazón, aunque no lo estés haciendo materialmente. Y entonces, pues de ahí, la próxima vez que vayas a confesarte, ahora que vayas a confesarte para pasar por la puerta santa, piensa en todas tus omisiones, en tus pecados de omisión, piensa en todos lo que has pensado y no lo has externado, pero que tu corazón lo tiene ahí guardado, para que de veras te deshagas de todo lastre, que pidas una transformación profunda, que tengas un arrepentimiento hasta la médula y te transformes para vivir mejor este año santo. Sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. En una cosa hemos conocido qué es el amor: el que dio su vida por nosotros, Jesús, así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes materiales ve que su hermano está necesitado y le cierra sus entrañas, le cierra, es una forma de decir, le cierras tu corazón, ¿cómo puedes residir en el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra, solo con la boca, sino con obras y según la verdad. ¿Y qué es la verdad? La vida de Jesús, la palabra de Dios Padre. Esa es la verdad. Y tú eres estudioso de la palabra, eres estudioso de la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad. O sea, ya te estaba dando parte de la respuesta. Si tú vives la palabra y actúas en consecuencia bajo la luz de Dios, entonces vas a ser hijo de la verdad. Y por lo tanto, tendrás una conciencia tranquila ante Dios. Y aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Lo que decimos, o sea, Dios conoce hasta el último de tus cabellos y conoce todas las faltas por las cuales espera que te arrepientas y las confieses. No te guardes nada.
porque Él conoce todo y espera que, perdón por la palabra, pero que desembuches todo. Tenemos confianza en Dios y en su misericordia y obtendremos de Él todo lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento que creemos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. O sea, el creer en el Mesías, el creer en el Cristo es básico y tú y yo creemos. Entonces, llevémonos hasta las últimas consecuencias. Quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. Y en eso conocemos que Dios mora en nosotros, en que Él nos ha dado el Espíritu Santo. O sea, gracias al envío del Espíritu Santo, todos los días escuchamos a Dios, escuchamos a Jesús y escuchamos cómo conducirnos mejor en este tremendo mundo en que vivimos en un asedio constante para que podamos ser hijos de la verdad. La tercera condición, guardarse de los anticristos y del mundo. Aquí nos dice Juan algo más. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo terreno, y que nos quieren desestabilizar y eh, nos quieren desviar del camino, nos quieren bajo una piel de oveja, son lobos que nos quieren hacer caer. En eso podréis reconocer quien tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo vino como verdadero hombre, ese tiene el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa a Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es un anticristo. ¿Por qué puso esto Juan? Porque en el judaísmo de aquellos tiempos, recordemos que la revelación es progresiva y los judíos alcanzaron a entender en un principio que había un espíritu que moraba sobre las aguas. Después, con el paso del tiempo, fueron entendiendo que ese espíritu era un espíritu divino. Ya más adelante fueron entendiendo que era el espíritu de Dios, pero ahí se quedaron, no avanzaron más, no dieron el paso trascendente que Jesús nos regaló al Espíritu Santo, nos lo presentó, y aunque Él quiso presentárselos de diversas maneras a las autoridades judías, no lo aceptaron. Por eso cita en esta forma, porque era una manera muy usual en la que estudiosos judíos, como los del Qumran y de otras denominaciones, entendían sobre el espíritu, pero se quedaron nada más ahí, en el espíritu. Y por lo tanto, son anticristos dentro de la forma de pensar nuestra cristiana católica. El que oísteis que iba a venir, pues bien ya está en el mundo, el Mesías. Ellos no lo reconocieron, tampoco reconocieron a Jesús como el único Hijo de Dios Padre. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido a los que piensan así, a los que no creen en el Espíritu Santo. Es más, el que está en el mundo entenderá que ellos son de este mundo porque están físicamente aquí, pero no son del mundo, o sea, pero son del mundo, más bien dicho, son del pecado y por lo tanto no pertenecen a tu mundo, a mi mundo, al mundo de Dios. Por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha y nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En eso podemos reconocer el espíritu de la verdad y el del error. Ahorita que te cito esto último, que en esta forma de pensar
y en esta forma de ver eso de que el que conoce a Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. En eso podemos reconocer el espíritu de la verdad y el del error. Al decir el error, ahí vas a entender el por qué Jesús dentro de sus enseñanzas va a llegar el punto en el que nos va a decir, podrás tener, podrás tener pecado contra Dios, podrás tener pecado contra Él mismo. No nos los dijo así, pero nos los dio a entender. Pero el único pecado que no se te perdonará es el pecado contra el Espíritu. Aquí se fundamenta en Juan la forma en que nos presenta esto. Quien no reconoce a Dios, quien no escucha a Dios, en ellos vamos a reconocer que el espíritu de la verdad no mora en ellos y que están en el error. Y al estar en el error, no están reconociendo al Espíritu Santo y por lo tanto son víctimas del pecado de no de pecar contra el Espíritu Santo y eso Jesús nos lo advirtió, no será perdonado. Pero es entendible. Alguien que no crea en el Espíritu Santo, pues no puede creer en la Trinidad, no puede creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres diferentes personas consubstanciales que actúan de manera única y coordinada teológicamente hacia nosotros, y que el Espíritu Santo es el que está hasta el final de los tiempos por gracia de Jesús, por gracia de Dios Padre, entre nosotros y nos habla. Por lo tanto, entendamos, hay que marchar y vivir conforme el Espíritu Santo quiere que lo hagamos, porque Él es el que nos habla de la voluntad de Dios y de la voluntad de Jesús hacia nosotros. Recordemos que la teología es lo que pensamos nosotros que de arriba viene hacia nosotros y que la filosofía son las reflexiones que nosotros hacemos pensando de este mundo terrenal hacia Dios. Pero el Espíritu Santo está dentro del mensaje teológico de Dios y de Jesús. Pasamos a la parte tercera de, ay, me están llorando mucho los ojos, perdóname. No, ahorita ya, así es, alergias. Dice Juan, en la fuente del amor, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ya lo entendemos bien. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En eso consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación. Sí, o sea que tú no te precies de que tú amas a Dios. Dios te ha amado a ti primero. Tan es así que te dio la vida, que permitió que a través de la unión de tus padres, tú surgiera esa célula que te diera vida y que ahora tú, con el paso del tiempo, eres lo que eres por ese amor divino. Entonces, por mucho que tú seas buena gente, tú nunca podrás decir que tú amas a Dios como nadie, porque Dios te ama más a ti que nadie. Y por lo tanto, nos envió a su Hijo para que, entregando su vida, nos expiara del pecado, que nos redimiera del pecado y que gracias a su glorificación nos diera vida eterna. Dice Juan, si Dios no ha amado, perdóname, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca, pero si nos amamos unos a otros,
Dios mora en nosotros y podemos decir que su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que moramos en Él, en Dios, y que Dios está en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo, y nosotros que hemos visto, podemos dar testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa a Jesús como Hijo de Dios, Dios mora en ti. Y Jesús, que es también Dios, también mora en ti. Y nosotros hemos reconocido y conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Y el que se mantiene en el amor, se mantiene en Dios y Dios en él. En esto, conocemos que el amor ha alcanzado en nosotros su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Jesucristo, así seremos nosotros en este mundo. O sea, que nosotros seamos como Jesucristo, que amemos. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios, que a través de Jesús conocimos, que a través de Jesús valoramos, que a través de Jesús nos enriquece y que siguiendo su mandato de amar a los demás como Él te ama a ti, llevemos a la plenitud ese amor. Esto de que aquí, soy fuerte, eso de que viviendo en su amor llegue a la perfección, no nos sintamos la octava maravilla, no, 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 no por ti va a llegar a la perfección el amor de Dios, es la culminación de su amor que a través de Jesús conocimos y que gracias a sus enseñanzas, a su palabra, mora en nosotros y que podemos darle vida y continuidad hacia los demás. Eso, pudiéramos decir, en síntesis sería la grandeza del amor. Y es cierto que tú puedes formar parte de esa grandeza. Mereces ser parte de esa grandeza. Y Dios y Jesús mucho más. Dice así, la plenitud en el amor llega a nosotros porque Él nos amó primero, Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Eso es algo muy coherente, ¿no? ¿Cómo podemos decir, conocemos a Dios por la palabra de Jesús, pero ni nunca vimos a Dios, ni tampoco vimos a Jesús? Y hasta el día de la parucía veremos a Jesús y a través de él podremos llegar al reino de los cielos y conocer al Padre. Pero entonces es muy lógico, nos está dejando aquí a tu prójimo, que a tu prójimo lo conoces, lo ves, sabes de sus carencias, sus necesidades, su necesidad de compasión, su necesidad de que tengas misericordia por ellos, de que tengas, que les dirijas tu vista, no los ignores. Nosotros hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Llegamos al último capítulo, a ver si podemos terminar y si no, ya veremos. Capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da a ser, y todo el que ama a aquel que da el ser, perdón, amará también al que ha nacido de él. En eso podemos conocer que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pecados, pues todo el que nace de Dios vence al mundo, vence al pecado, y la fuerza que vence al mundo es nuestra fe. Qué grandeza de estas palabras, ¿eh? Y después dice, en la fuente de la fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pregunta. Jesucristo fue el que vino con agua y con sangre, no solamente con agua, sino con el agua y con la sangre. Te explico a qué se refiere esto. Es para que lo comprendas. Cuando después de que Jesús expira en la cruz, es traspasado con una lanza su corazón, de él emanó sangre y agua. Y eso es lo que se refiere aquí Juan al decir, si sabemos, perdón, Jesucristo fue el que vino con agua y con sangre. Esa es la explicación. Y el Espíritu da testimonio de ello, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Y después aquí nos dice, tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, ya entiendes, el Espíritu Santo y el agua y la sangre que por ti, por mí y por todos derramó Jesús en la cruz, cuando fue traspasado su hermoso corazón. Los tres convergen en lo mismo, el agua, la sangre y el espíritu. Si somos capaces de aceptar el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio dentro de sí. Pero quien no cree a Dios le deja, si tú, perdóname, vuelvo a leer dos renglones. Quien cree en el Hijo de Dios, en Jesús, posee el testimonio dentro de sí. ¿Por qué? Porque el testimonio de la existencia de Dios Padre es Jesús que fue enviado a este mundo. Pero quien no cree a Dios, quien no le cree a Dios, en una palabra cruda pero correcta, es decir que Dios es un mentiroso. Si tú no le crees a Dios, lo tildas de mentiroso a Dios, porque no crees en su testimonio de que te envió a su Hijo, a su unigénito, para salvarte. Que Dios ha dado acerca de su Hijo es el testimonio de que Dios nos ha dado vida entera, eterna, completa a nosotros. Y esta vida está en su Hijo, en Jesús. Quien tiene a Jesús, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. ¿Ok? Tenemos vida eterna gracias a esos tres, al Espíritu Santo, al agua y a la sangre de Jesús, que por el amor de Dios vino a este mundo en la época de la plenitud. Y termina aquí con unas adiciones, Juan, que se presume fueron agregados de su escuela juanina, y dice así, una oración por los pecadores. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, seguro que nos escucha. Y si sabemos que Él escucha todo cuanto le pedimos, también sabemos que tenemos conseguido todo lo que hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete algún pecado que no conduce a la muerte, que pida y Dios le dará vida. Te hago un comentario. Aquí es una forma que usó Juan en su descripción, pero para que lo entiendas mejor, debiera de decir, ok, si tú pides algo, tienes la certeza de que vas a obtenerlo. Recuerda que la sabiduría de Dios y de Jesús está por encima de cualquiera de nosotros. Ahora ya con el paso del tiempo entendemos que nos va a enviar lo que nos conviene a nuestra vida y al momento y a nuestras necesidades.
que a veces eso no corresponde a lo que nosotros pedimos, pero Él sabe qué es lo que nos conviene. Ok, la otra, que aquí para que entendamos este renglón que Juan puso, te lo voy a decir como lo entendemos nosotros. Nada de lo que hayamos pedido, si alguno ve que su hermano comete algún pecado que lo conduce a la muerte, que pida y Dios le dará vida. O sea, que pidas por tu hermano, que le pidas a Dios por tu hermano. Esto es lo que esto a los que cometan pecado, que los lleve hacia la muerte. Ese es el sentido que debemos de entender. O sea, si tú ves que tu hermano está en peligro de por sus acciones llegar a la condenación eterna, caray, pues trata de que no, que salga de ese marasmo, de ese ciclo que no le lleva a nada bueno, y haz todo lo posible porque siga la verdad de Jesús y de Dios. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no conducen a la muerte, o sea, que conducen a la muerte. O sea, entendámoslo así, hay pecados que conducen a la muerte. Y el resumen de esta epístola para Juan dice, sabemos que quien ha nacido de Dios no peca, pues Dios lo protege, pues Dios protege al engendrado de él. Si Dios te dio vida, Dios te protege y Dios quiere que te salves. Por lo tanto, si tú has nacido de Dios, no pecas. O sea, pero no lo entiendas que no tienes pecado. No debes de pecar. Así entiéndelo. No debes de pecar para que el maligno no te toque. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Recordemos que esos son los atributos que, aun haciéndonos Dios Padre, aun haciéndonos la Santísima Trinidad, porque los participaron los tres a su imagen y semejanza, nos dotaron de inteligencia y de libre albedrío. Por lo tanto, en ti radica gran parte de la oportunidad de que como hijo de Dios obtengas todos los beneficios que Él tiene para ti. De ti depende en gran parte. No nada más de decir, es que soy hijo de Dios y entonces ya por eso merezco el ser salvado, que de hecho lo eres, pero no puedes decir voy a llegar al reino de los cielos porque soy hijo de Dios y punto, y ya. Si eres hijo de Dios, nadie dice que no, pero tienes que vivir la fe, como nos los ponen aquí en la lámina, el amor y la fe de Dios que conocimos a través de la persona de Jesús de Nazaret y que gracias al Espíritu Santo que Él nos presenta y envió, tenemos la oportunidad de marchar de acuerdo a su amor y de poder viendo por nuestros semejantes y más que nada dándole culto solamente a Dios, de ganar la vida eterna. Y dice Juan para cerrar, nosotros estamos en el verdadero, en Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Recuerda que tanto Dios como Jesús son el camino, la verdad y la vida. Hijos míos, cierra diciendo Juan, guardaos de los ídolos. Al decir esto de guardaos de los ídolos, no pensemos en las figurillas de metales raros o de barro o de piedra o de madera o de lo que quieras. Pensemos ya en manera actualizada, aunque Juan se refería a eso por los paganos que estaban entrando a la única y verdadera iglesia de Dios. No, actualicemos y pensemos que los ídolos que nos dominan y nos controlan muchas veces son las posesiones terrenales, la soberbia, las ínfulas de grandeza, el querer sobresalir de todo, en todos aspectos, la acumulación
bienes materiales, el pensar que tenemos que ser imagen de grandeza, de soberbia, de inalcanzables y que merecemos todo. Recuerda que tristemente a esta vida llegaste sin nada e igualmente así te vas a ir. Y que entonces lo único que vas a poder llevarte, además de los recuerdos, es el haber vivido tu fe en Dios, que conociste a través del Espíritu Santo en el momento de tu bautismo, que te habla de la grandeza de Jesús de Nazaret, de la palabra divina, y que si sigues sus pasos, serás un verdadero hijo de Dios y vivirás a plenitud desde este mundo y llegarás a gozar de la vida eterna, porque Jesús nos conquistó ese privilegio de liberarnos del pecado, de haber vencido a la muerte y que por su gloriosa resurrección y posterior glorificación nos consigue la vida eterna y nos envía el Espíritu Santo para que permanezca entre nosotros y podamos lograr esta gran hazaña que para eso venimos al mundo, para gozar de Él, para vivir el amor de Dios, para vivir la fe en Jesús de Nazaret y ser felices. Por lo tanto, le damos gracias a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche como siempre y le rogamos que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe para lograr el ser plenos, el vivir el reino de Dios desde este mundo y el gozar del reino celestial en la vida eterna. A ti yo te agradezco tu tiempo, sobre todo en este día que fue inhábil para muchos. Aprecio mucho tu presencia. Te invito a que des constancia de la misma enviándome un mensaje y deseo para ti y para toda tu familia que terminen bien este día, que tengan una semana plena de gratas vivencias, de amor, de vida, de salud, que si es posible el viernes asistas a la peregrinación de la apertura de la Puerta Santa y a que seamos todos felices. Si Dios nos permite, nos vemos aquí el próximo lunes para continuar con nuestro estudio bíblico. Y de nuevo aprecio y agradezco tu presencia y te pongo la canción de cierre. Que descanses. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos,